El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Somos Hermanos y vamos a compartir la realidad de los indígenas en México. Esto gracias a Leticia Martínez Gil, presidenta de Fundación Sícaro, asociación civil que trabaja con indígenas y que ha sido testigo de lo que ha pasado con ellos en los últimos 10 años. Es un panorama terrible, pero no podemos tapar el sol con un dedo, todos somos responsables de todos y cuando uno sufre, todos sufren con él. En cambio, cuando honramos a uno que sufre, todos gozamos con él y es lo que hace Leticia. ¿Cómo estás? Hola Tere, muchas gracias por la invitación. Pues platícame, Leti, en 10 años que has sido testigo de la vida de los indígenas en México, ¿qué has notado? ¿Una involución, una amenaza constante de parte del sistema o un desarrollo real? ¿Qué has visto? Bueno, te cuento un poco la historia. Fundación Sícaro inició hace 10 años buscando propiciar el trabajo con jóvenes en comunidades rurales. Hicimos muchas actividades, un montón de actividades para tratar de atraer un público joven, y para nuestra sorpresa, pues los jóvenes nunca llegaron, pero sí llegaron hombres, mujeres mayores de 40 años, muchos de ellos enfermos, infartados, hipertensos, donde la constante era que eran personas sin trabajo, y no porque no tuvieran una actividad laboral, porque la tenían, sino que era gente que no tenía ingresos por esa actividad laboral. Nos enfrentamos con campesinos que de repente cobraban pequeños jornales por un periodo corto de tiempo, 2 o 3 meses, amas de casa. ¿Jornales de cuánto? 30 pesos, 40, 60. En promedio 60 pesos diarios. Qué triste. Amas de casa, los que cobraban, ¿no? Amas de casa que trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, y que no reciben una remuneración económica por eso, y que de repente y con el tiempo pues ves cómo su salud se va menguando, y que hay una enorme exclusión en estas comunidades para las cuales hay que llegar. Entonces pues nos dimos a la tarea de decir, esto es lo que tenemos, esto es lo que la vida nos ha puesto enfrente para tratar de acompañar. Entonces vamos construyendo soluciones con y para la gente, aunque en realidad lo primero que tuvimos que aprender fue el respeto a los valores, a las tradiciones y a esta visión de la gente, de la comunidad, vinculada a la tierra, vinculada a tiempos cíclicos, y donde el concepto de pobreza adquiere una dimensión distinta, porque no solamente es esta parte de satisfactores materiales, sino toda una cosa afectiva, inclusive hasta espiritual. Es que es estilo de vida. Cuando hablamos de los campesinos, más allá de hablar de pobreza, hablamos de un estilo de vida. Exacto. ¿No? Que les da mucha riqueza espiritual, como dijiste. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, pues saben vivir con poco, saben vivir piscando lo que la tierra les da en forma silvestre, ¿no? Como los hongos, los quelites, la flor de calabaza que siembran un poco y pum, abunda la cosecha y todos comparten, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y no existe esta necesidad de un consumo voraz, sino de ir, como bien lo señalas, piscando, pero también devolviendo a su entorno esa parte de aquello que estaba relacionado. Entonces, bueno, pues con esos elementos tratamos de acompañar un proceso que nos fue llevando de la mano por distintas cosas. Quienes formamos la organización somos pequeños empresarios que destinamos nuestro tiempo libre, casi siempre los fines de semana. Sí, yo lo sé, desde hace 10 años dejamos de tener fines de semana familiares para trasladarlos a las comunidades. ¿A qué comunidades? Trabajamos principalmente en comunidades que tienen una población de menos de 4,000 personas, porque son las comunidades que no atiende el sistema. El sistema atiende comunidades de 5,000 personas hacia arriba
comunidades indígenas y comunidades que están, quizás su principal característica es que están lejos de las vías de comunicación. Las carreteras más cercanas, bueno, pues están a 2 horas y media, subiendo a la montaña, yendo hacia las lagunas, y básicamente son comunidades indígenas náhuatl, comunidades indígenas totonacas, comunidades indígenas popolocas de la zona centro del país. ¿Y cómo se trasladan ustedes? ¿Llegando a la última carretera de ahí a caballo? No, subimos en camioneta, ¿no? Entonces, 4x4. Exacto, subimos en camioneta y acompañamos a la gente en la construcción del servicio. Realmente nosotros solo somos facilitadores de estas necesidades que tiene la gente en la comunidad. ¿Construcción de qué servicio? Mira, la Fundación da 4 servicios principalmente. El primero de ellos es un servicio de salud en comunidades donde no hay doctor. Y no hay doctor porque el servicio médico queda a una enorme distancia, en términos económicos y en términos de tiempo para la comunidad. Son comunidades donde la salud es llevada usualmente por la gente que trabaja de manera voluntaria como promotoras de salud. Entonces, lo que hacemos en estas comunidades es acompañar para la construcción y la instalación de pequeñas casas de salud que sirven para que la gente pueda tener atención en esos espacios, con equipo médico, con medicamentos, para poder trabajar con ellos. Instalamos junto con la comunidad la casa de salud, buscamos el apoyo de un médico pasante que puede estar en periodos dentro de la comunidad, y periódicamente vamos acompañando con distintos diagnósticos y brigadas de salud. ¿No? ¿Qué podrían hacer para que al fin esas casas de salud fueran reconocidas por la Secretaría de Salud o por la instancia que corresponda, a fin de que los jóvenes hagan su servicio social allá, su internado, y de manera permanente tengas un médico? Pues básicamente es la inscripción de la Casa de Salud al padrón de prestadores de servicio social, que en el caso de los distintos estados, Puebla, Hidalgo, Morelos, Veracruz, es manejado fundamentalmente por la Secretaría de Salud. Ah, bueno. Pues vamos a un corte y nos platicas los otros 3 servicios. Claro que sí. Y luego lo que has visto, porque el trabajo es loable y sin embargo el sistema es una amenaza constante. Claro. Vamos y volvemos.
Continuamos en Somos Hermanos y platícanos los otros 3 servicios que ofreces, Ícaro. Bueno, entonces después de las actividades vinculadas con la salud tenemos otro componente que es reducir la brecha, la distancia entre las comunidades y aquellos, lo que nosotros llamamos centros de oportunidades. Entonces, lo que hacemos fundamentalmente es acercar las nuevas tecnologías a las comunidades donde no tienen acceso a ellas, y no porque no tengan acceso, porque no tengan un teléfono celular. La mayor parte de la gente tiene un teléfono celular, lo que ya no hay es señal para poder acceder a todo este tipo de cosas. Entonces llevamos centros de cómputo ambulantes y establecemos distintas clases, distintas capacitaciones para poderse acercar. El tercer programa que tenemos, nosotros lo denominamos Tu Proyecto Productivo, y es, bueno, pues la gente que desea instalar en la casa un taller familiar de producción vinculado a lo que se produce dentro de la localidad. Bueno, pues acompañamos con capacitación técnica. Que puede ser cuestiones agrícolas o artesanales. Exactamente, exactamente, y es cómo traducir esta parte, y también un poquito industriales, que tienen que ver con el reciclado de algunos elementos. Entonces, lo que se produce en la localidad buscamos darle la vuelta y elaborar otro tipo de productos, conservas, alimentos, artesanías específicas, por ejemplo, con materiales reciclados, para que la gente pueda tener una actividad. Pero también recupera el sentido de la familia. No sé si tú te acordarás, pero antes el taller familiar era el centro de la casa, igual que la mesa en los comedores de la cocina. Entonces recupera este sentido de volver a ubicar el taller o el oficio de la familia como un medio de interacción entre los que viven en la misma casa, ¿no? Y el último de los programas que tenemos, pues es un programa de conservación ambiental, en donde el tema que preocupa a la Fundación fundamentalmente es el tema de acceso a agua potable, que ese es un tema básico en las comunidades rurales, porque no es que no se tenga agua, sino que el agua que se consume, pues evidentemente no tiene medios para poder acceder o poder acercar a la gente de forma sana. ¿Te refieres a que a lagunas, ríos, arroyos, cascadas? Lagunas, ríos, cascadas y todo este tipo de cosas. Que no es agua que se deba beber, que hay que purificarla. Exactamente, ¿no? Pero que también tiene que ver con la conservación de esta agua para poder establecer una relación bastante sana con el medio ambiente. Claro, y bueno, te decía del sistema amenazante, ¿no? Ustedes van trabajando con ellos codo a codo, haciendo cosas lindas en 4 aspectos muy importantes, y de repente llega la Coca-Cola y te quita el agua, te quita la laguna o te quita la cascada o el arroyo o así, ¿no? Entonces, o de repente llega el programa y entonces en un periodo de 6 meses pues modifica por completo la visión, o de repente llega la elección y genera cambios en las comunidades. Pero sobre todas las cosas existe toda una serie de elementos que van amenazando la identidad de estos grupos, de estas comunidades indígenas, que en muchas ocasiones se transforman en pérdida de valores, en pérdida de identidad, considerando lo que está fuera como más bueno, como más satisfactorio, y no necesariamente valorando lo que está dentro de la comunidad como esa parte de sentido de pertenencia a un grupo. ¿Y ante eso qué haces? Para que ellos aquilaten su ser, su cosmovisión, su estilo de vida, y se den cuenta que en las grandes ciudades no se vive bien, de ninguna manera. Pues precisamente eso compartimos y eso aprendemos. Quienes vamos, no solamente vamos y damos, yo creo que la mayor riqueza es lo que recibimos, ¿no? Para quienes vamos de la ciudad, compartimos esa necesidad de pertenencia a un grupo que no se encuentra en la ciudad, esa necesidad donde todos, la gente que vive en una comunidad, construye algo que se llama bien común, ¿no? Y como quiera que sea, decía mi abuela, remendado o estirado, van aportando para que eso que se llama bien común se vaya fortaleciendo, y eso no lo tenemos en las ciudades, ¿no?
Quizás, por ejemplo, el tema del agua es de los más recurrentes porque la gente tiene que caminar grandes distancias para poder acceder a agua potable y entonces lo hacen de manera escalonada, o bien los cultivos en las comunidades donde ya no hay muchos hombres y entonces las mujeres se ponen de acuerdo para trabajar un cultivo y luego el siguiente día otro y al otro día para que todas puedan tener su cosecha y entonces las compartimos y le decimos, bueno, eso aquí no existe. Sí, que salvaguarden eso que tienen, Exacto. que es el sentido de comunidad, Claro. la solidaridad espontánea, la compasión activa, ¿no? No solo se compadece, sino que se conmueve, se mueve con el otro y se ayudan entre todos, sí. Eso es hermoso. Claro, y de esto que mencionabas, de amenaza, sí, existen grandes estructuras, ¿no? Que tienen que ver con la empresa, que tienen que ver con a veces con políticas sociales construidas más sobre un escritorio que sobre lo que sucede en la realidad, y se transforma todo eso como grandes ventarrones que amenazan eso tan frágil que existe dentro de las comunidades y que tienen que ver con el valor, con la identidad y con la creencia, ¿no? Entonces sí, yo también coincido en que son grupos fuertemente amenazados, tendientes a desaparecer. Y dentro de estos grupos existe un sector bien específico, que son las mujeres, y todavía más específico, aquellas mujeres de más de 40 años que no tienen una cobertura en términos de seguridad social, que muchas de ellas en toda su vida jamás han recibido un ingreso, un salario por todas esas jornadas que tienen, que hoy por hoy muchas de ellas carecen de patrimonio y que viven una enorme vulnerabilidad, ellas y su familia. Claro, y por eso es que son capaces de irse a las ciudades a ser contratadas por alguna empresa que les pague muy poquito, que les robe toda la libertad de ser dueñas de montañas enteras y de ríos y de aire puro y de todo eso, y todo por tener el seguro social. Imagínese cambiar todo su estilo de vida solo por tener acceso a la seguridad social, cuando el mismo gobierno tendría que mirarlos de otra forma, respetar esas culturas maravillosas que tenemos en México y otorgarles sin ningún requisito el seguro social para todos. Claro. ¿Cierto? Cierto. Uh-huh. Ahora, la migración también es otro asunto, ¿no? Pues no sé, la degradación de la tierra quizás ha hecho a los hombres irse a Estados Unidos a trabajar, o la competencia desleal que hay con los productos agrícolas. Vamos a un corte y nos platicas de eso. Claro que sí. Volvemos.
Continuamos, somos hermanos y vamos a la parte más difícil. Ojalá que con esto que nos va a decir Leticia podamos todos entender y salvar el campo mexicano, porque la cosa está dura. Me decías en el corte de Monsanto y sus semillas que esclavizan. Claro. Mira, algo que hacemos en la fundación es acompañar a la gente para que entienda las estructuras, las estrategias de ese mundo global que es inequitativo, que es injusto y que genera una gran presión sobre las comunidades locales y que puedan entender cómo valorar su tránsito y su vida sin que necesariamente queden atrapadas dentro de esas estructuras globales. Entonces, un ejemplo que ponía hace rato es precisamente cuando las productoras, los productores, pues se enfrentan en sus periodos de cosecha la gran tragedia de no tener semilla para poder sembrar, ¿no? Entonces, pues acceden a las cajas o acceden al microcrédito para tener semilla, en donde tienen prendada su cosecha de antemano, pero también acceden pues a algo que llaman asistencia técnica y que les facilita una nueva forma de sembrar, como es el caso de Monsanto, que les facilita las semillas, pero que finalmente no pueden utilizar esas semillas, esas plantas para seguir reproduciendo sus cosechas y entonces quedan amarradas a estas grandes estructuras de grandes empresas, de programas transnacionales, en donde no entienden o les cuesta mucho trabajo entender absolutamente nada dentro de todo este contexto. Qué ¿no? barbaridad, porque una vez que siembran, ya llega la gran cosecha y ellos pretenden de ahí seleccionar las semillas para volver a sembrar y eso es imposible. Exacto. No existe manera de resembrar a partir de una cosecha de transgénicos y se quedan esclavizados a comprar esa semilla porque la primera vez se las regalan, pero luego queda toda la tierra contaminada y ya no va a haber otro cultivo que pueda ser sembrado ahí, excepto la misma semilla de Monsanto que hay que comprar. Que hay que comprar y que se sigue reproduciendo el esquema bajo esta asistencia técnica especializada para la compra de este tipo de productos y la comercialización orientada a este tipo de productos. Y entonces ahora el productor de una comunidad donde no hay señal de internet, pues de repente tiene que emitir factura electrónica, tiene que emitir mucha serie de insumos, de herramientas que en la ciudad nos resultan naturales, pero que a veces en el campo carecen completamente de sentido, ¿no? De las imágenes más aterradoras que tengo, pues es de un campesino parado a la mitad de una oficina del SAT con su memoria USB en la mano, un hombre de casi 80 años, tratando de entender cómo poder facturar para poder sacar su cosecha, porque la cosecha se estaba madurando y él tenía urgencia de emitir una factura. Qué barbaridad, otra manifestación de la competencia desleal que hay en contra de los campesinos mexicanos. Sí. Qué duro. Por otro lado, también la importación de alimentos agrícolas que también compite con la producción nacional. Por supuesto, y entonces de repente platicas con los campesinos y resulta para ellos muy alto el costo de producción comparado con lo que ellos pueden comercializar en el mercado y entonces pues carecen de transporte para poder sacar sus cosechas a un mercado local que puede ofrecerles un mejor precio y lo venden. En fin, hay toda una serie de trampas en torno a la gente que vive en estas comunidades y desde Sícaro hemos reflexionado mucho y lo que hacemos, el fondo de lo que hacemos en realidad es acompañar a estas comunidades en este tránsito de lo local a lo global, buscando construir pues nuevas oportunidades que tengan que ver con el ingreso. Hace rato lo mencionábamos en el corte, bueno, pues en el campo vamos ya por el tercer ciclo de migración y entonces pues aquellas parcelas que de los abuelos tenían un sentido de producción, han sido divididas a los hijos y ahora son divididas para los nietos y nos encontramos una enorme población de gente agrícola sin tierra, ¿no?
Sí. Y sobre todo incide más en la población femenina este fenómeno. Sí, es que han fincado casas todas estas generaciones ahí en lo que era tierra agrícola para sembrar, ¿no? Y ahora no, son lugares llenos de casas, cubiertos de casas y no hay para sembrar. Y entonces, y realmente no existe mucho para sembrar. Hay una comunidad donde trabajamos en el estado de Morelos que está pegada a la zona urbana, Cuentepec, en donde pues resulta sorprendente que los pocos espacios, la poca tierra que existe, pues la utilizan para sembrar alimento para sus animales, porque ya no existe todo este sentido como de patrimonio en la comunidad, ¿no? Qué duro, ¿eh? Entonces, pues desde esta visión, pues lo único que hemos descubierto o acompañamos es precisamente ese volver la vista hacia esas herramientas de lo global, ¿no? Cómo llevar la tecnología a estas comunidades, cómo llevar sistemas de producción que conserven esta identidad de las familias, de las comunidades, pero que al mismo tiempo pues les permitan llevar recursos que no tengan esa fugacidad de los programas de apoyo, de los subsidios permanentes, y que puedan recuperar la gente su capacidad de volver a utilizar las manos para producir, pero al mismo tiempo ubicarlos en contextos o en espacios donde esos productos pues puedan tener una dimensión distinta. Claro, y si antes pastaban animales grandotes, ¿no? Ahora pues a lo mejor es crianza de especies pequeñas como gallinas, conejos, o sea, esa transición a la que te refieres, hay menos espacio que hacemos aquí con tal de no perder nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra forma de pensar y sentir la vida, más o menos es así. Sí, y que al mismo tiempo construyan o elaboren productos que satisfagan esas necesidades de mercado. Por ejemplo, el tema de la fundación está muy vinculado a la diabetes, entonces en estas comunidades, curiosamente, la incidencia de diabetes es chiquita, comparado con lo que nos encontramos en los entornos urbanos. Entonces lo que hacemos es acompañar a las mujeres para que elaboren productos especializados para el diabético que se consumen en las ciudades, satisfacen necesidades específicas, y pueden comercializar y vender sus productos de una mejor manera, comparado como sucedería si lo ponemos en los mercados locales y en todas estas estructuras un poco amañadas que ya existen. Entonces, ellas se transforman en productoras, se unen para poder comercializar y van avanzando en este camino. Excelente, Leti. Pues tus datos han estado en pantalla. Esperemos que todos los que nos ven exploren esa página, conozcan más de la vida de estas zonas en el centro de la República Mexicana, donde viven indígenas, donde todavía nos pueden obsequiar su cultura a través de las artesanías y producción agrícola, y pues se verá el catálogo allá en tu página para ver qué comprarle a quién. Gracias. 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 Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.